Hola, sean bienvenidos. En esta ocasión veremos todas las posibilidades que tenemos para modificar el espacio de trabajo en Clip Studio Paint y así conseguir uno que se adapte a nuestras necesidades, porque el espacio de trabajo juega un papel muy importante en nuestro proceso creativo. Espero que lo visto en este tutorial les sea de utilidad y sin más que decir, comencemos. Iniciemos conociendo el espacio de trabajo. La ventana tiene por defecto esta apariencia la primera vez que abrimos el programa. Está dividida en 6 regiones, las cuales podemos ocultar, cerrar o modificar de alguna forma. En el lado izquierdo, primero tenemos la barra de herramientas. Luego, una sección donde tenemos varias ventanas. En la parte inferior tenemos la línea de tiempo de animación. A la derecha, otra serie de ventanas abiertas. Y a un costado, una serie de iconos que nos llevan, por ejemplo, a acceso rápido o alguna carpeta de los materiales. En la parte superior tenemos la barra de comandos y la barra de menú. Ahora iniciemos modificando el espacio de trabajo. Primero, mover ventanas. Podemos moverlas a lo largo de la pantalla y acoplarlas en alguna parte de las periferias derecha, izquierda o inferior. Simplemente hay que arrastrar la ventana desde la parte superior donde se encuentra el nombre al lugar que se desee. Estas pueden acoplarse a una paleta existente o crear una nueva paleta a partir de ellas. Pueden agrupar varias paletas al mismo módulo. Las ventanas se pueden dejar solas flotando en la pantalla. Una cosa más que podemos hacer es cambiar el tamaño de las ventanas agrandándolas de los bordes. Número 2. Ocultar, desplegar ventanas. Para ocultarlas haremos uso de las flechas que tiene cada columna en la parte superior izquierda. Solo se necesita dar clic en ellas para ocultarlas o desplegarlas. Así conseguimos colapsar las ventanas, liberando valioso espacio manteniendo solo a la vista los iconos de acceso o ninguno de ellos. Pero hay un dato importante, esto solo funciona con ventanas que se encuentran acopladas entre sí en una columna. Hay una forma de ocultarlas todas en un instante. Para ello, hay que ir a la ventana, ocultar todas las paletas. También tenemos un atajo de teclado para hacer esto último. Usando la tecla Tab, podemos dejar el espacio de trabajo completamente libre. Para reaparecerlas, usamos la tecla una vez más. Número 3. Cerrar, abrir ventanas. Para cerrar cualquier ventana hay 2 métodos. El primero, hay que dar clic en las 3 rayas que se encuentran en cada ventana en la parte superior. Al dar clic aparecerán una serie de opciones que varían de acuerdo a la ventana, pero en todas ellas se encuentra la opción de ocultar al final del todo. Este método solo es eficiente cuando las ventanas están acopladas con otras. El segundo método funciona para las ventanas flotantes. Para ello tendremos que dar clic en la cruz que se encuentra en la parte superior derecha en cada paleta que está desacoplada. También se pueden minimizar. Para abrir una ventana hay que ir a la barra de título en la opción de Ventana. Aquí encontraremos todas las paletas. Si cerramos alguna, en este menú podemos abrirla de nuevo. Número 4. Bloquear edición de ventanas. Si nos dirigimos a Ventana, barra de paletas, aquí encontraremos 3 opciones importantes. 1. Fijar ancho de la barra de paletas. 2. Bloquear altura de la paleta. Y 3. Bloquear la posición de la paleta. Como el nombre de cada una lo indica, estas opciones bloquean la edición del ancho, la altura y la posición, por lo que si las 3 se activan, bloquearán por completo la edición. No se podrán editar sus características físicas. Estos bloqueos solo afectan a las ventanas acopladas entre sí. Las ventanas que flotan no se verán afectadas por estas restricciones. Número 5. Modificar herramientas y subherramientas. Primer punto. Mover iconos. También podemos mover los iconos de las ventanas y los pinceles. En este caso, coloqué los iconos en orden de prioridad. En la parte central las herramientas que uso con mayor frecuencia y en la parte inferior las de menor uso. Para ello solamente es cuestión de arrastrar el icono a la posición que se desea dentro de la paleta de herramientas. Segundo punto, ajustar vista de iconos de herramienta. Si damos clic en las 3 rayas que se encuentran en la parte superior izquierda, se desplegará un menú donde encontraremos otras opciones de edición y ajustes. Todas las ventanas lo tienen, solo es cuestión de inspeccionar. Entre las cosas que podemos encontrar tenemos las mismas funciones con las que cuenta la paleta y un cambio de vista. Por ejemplo, podemos cambiar el tamaño de la miniatura para que se vea un poco más pequeñas o más grandes, mientras que con la ventana de pinceles se puede modificar la vista de los pinceles para que muestren su forma, trazo o simplemente el nombre.
Otro ejemplo es la paleta de capa, en donde, al elegir la opción Ajustar barra de comandos bajo lista, divide las funciones en dos secciones, y con respecto a la paleta del tamaño del pincel podemos activar un deslizador que modula el tamaño en la parte superior. Tercer punto. Agregar color a los iconos. A veces resulta confuso o abrumador encontrar las herramientas entre tantas otras. El color sin duda es una buena ayuda para identificarlos. Para ello, daremos clic derecho sobre el icono. En el menú que aparecerá iremos a Configuración de subherramientas. Ahí encontraremos color de fondo del icono. Lo activamos y elegimos el color. A las que les cambiamos el color aparecerán con este mismo dentro de toda la aplicación. El proceso es el mismo para poner color en todos los iconos del programa, solo si esta opción está permitida. Punto número 4. Iconos desde una imagen. Por predefinido, la aplicación trae una serie de iconos, pero si lo deseamos podemos cargar la imagen que nos guste y usarla para los iconos. Veamos que para hacerlo debemos marcar la casilla Ajustes de usuario. Se abrirá el buscador de archivos donde elegiremos la imagen. Listo, este icono aparecerá tanto en la ventana de herramientas como en otras zonas donde se anexe la herramienta, como por ejemplo, la ventana de acceso rápido, la ventana de herramientas y la barra de comandos. Punto número 5. Nombrar pinceles. Para nombrar los pinceles hay que dar clic derecho sobre el mismo y elegir la opción Configuración de subherramienta. Aquí podemos editar el nombre, el icono, la categoría y el color. Cambiar el nombre nos ayuda en los casos donde tengamos muchos pinceles o si estos fueron descargados desde Clip Studio Access, algunos pueden tener un nombre en un idioma que no conozcamos. Punto número 6. Ordenar pinceles. Para ordenar los pinceles en carpetas simplemente debemos arrastrar el icono hacia el borde superior y automáticamente se creará una carpeta. Para agregar más, solo hay que arrastrarlos a esta. Finalmente, para nombrar esta nueva carpeta, damos clic derecho y seleccionamos la opción de Configuración. Número 6. Barra de comandos. La barra de comandos se encuentra en la parte superior. Esta también podemos modificarla, agregar funciones, herramientas o colores. Personalizarla permite tener acceso a las herramientas de una manera más cercana, disminuyendo una movilidad por la pantalla innecesaria. La barra que ven a continuación ya está modificada, pero no se preocupen, ahora veamos cómo podemos personalizarla para nuestra comodidad. Punto número 1. Para agregar alguna función iremos a Archivo, Ajustes, Barra de comandos. Se desplegará la siguiente ventana donde encontraremos herramientas y funciones del programa. Una vez elegida la herramienta, daremos clic en Añadir. En mi caso, recurro mucho a la herramienta de desenfoque gaussiano, el efecto de ojo de pez, entre otros, por lo cual los agrego a la barra para después agruparlos y así me resulte más fácil acceder a ellos. Punto número 2. Para eliminar una herramienta tenemos que dar clic derecho sobre la misma. Se desplegará un menú donde encontraremos la opción Eliminar. Punto número 3. Agrupar. Por defecto, para mover los iconos dentro de la barra de herramientas, deberíamos de oprimir la tecla Control más arrastrar. Esto es así como modo de seguridad para no moverlos descuidadamente. Para moverlos simplemente con el cursor, primero tendremos que dar clic derecho sobre la barra. Aparecerá un menú donde encontraremos la opción Cambiar orden. Ahí cambiaremos la opción a Arrastrar. Ahora bien, para agrupar las funciones arrastramos los iconos uno sobre otro, así consecutivamente con todos los iconos que deseemos, y se creará una carpeta donde encontraremos todas las opciones que arrastremos. Punto número 4. Para ubicar las herramientas más fáciles a la vista y no perderlas entre tanto icono gris, podemos cambiarles el color. Para conseguir esto tendremos que dar clic derecho sobre el icono a modificar. Una vez aparezca el menú desplegable, elegimos la opción Ajuste de icono, habilitamos la casilla que se encuentra al final y elegimos el color. Punto número 5. Para ocultar la barra de comandos hay que ir a Ventana y elegir la opción Ocultar barra de comandos. Con esto conseguimos que la barra desaparezca por completo. Para volver a aparecerla, deberemos ir a la misma ruta. Número 7. Preferencias. Aquí encontramos otros ajustes que permiten personalizar el uso de Clip Studio Paint. Entre lo que podemos hacer tenemos cambiar el color de la interfaz y usar el modo tableta. Para acceder a las preferencias deberemos ir a la siguiente ruta, Archivo, Preferencias. Punto número 1. Color de la interfaz. Dentro del apartado de la ventana encontramos la opción Interfaz y en el apartado de color encontramos dos ajustes. El primero, Color de la interfaz.
Esta nos permite cambiar el color entre claro y oscuro, además de la segunda opción, ajuste de densidad, que permite modular el nivel de claridad y oscuridad en cada uno de los modos. El cambio de color es bueno para minimizar la molestia de los colores claros en horas altas de la noche, cuando nuestros ojos están cansados, y también por gusto personal. Punto número 2. Modo tableta. El modo tableta cambia la distribución de las ventanas a como se verían en la versión para tabletas. Dentro de esta ruta lo encontramos: archivo, preferencias, interfaz, distribución. Solo hay que marcar el icono de cambiar la distribución de las ventanas a modo tableta, que se encuentra al final de las opciones, y dar en aceptar. Este modo es ideal para aquellos que cuentan con pantallas pequeñas, ya que esta distribución condensa las herramientas en grupos en la parte izquierda. Para volver a la distribución normal solo hay que repetir el proceso. También recomendada para equipos que cuentan con el modo escritorio y una pantalla táctil, así obtienen los beneficios de la organización ergonómica de las ventanas de la versión para tabletas en el ordenador. Número 8. Barra desplazadora y regla. Dentro del menú Ver podemos encontrar opciones para ocultar y visualizar ciertas configuraciones, como la barra desplazadora y la regla, que se encuentran en la periferia del lienzo. Si tú prescindes de ellas, aquí las puedes ocultar, además de contar con otras opciones de modificación, pero estas corresponden a funciones específicas. Aconsejo leer y experimentar con ellas para entender mejor su funcionamiento. Número 9. Ventanas emergentes y configurar atajos. Punto número 1. Ventanas emergentes. La función de ventanas emergentes permite evocar ventanas en cualquier parte del lienzo donde se encuentre el puntero. Esto sin duda es útil, así podemos ocultar todas las ventanas para tener más espacio y cuando necesitemos una, invocarla. O si, por el contrario, no queremos desplazarnos por toda la pantalla para alcanzar otra ventana, simplemente podemos llamarla y ella vendrá donde se encuentre el cursor. Para establecer los comandos de las ventanas del modo emergente, abriremos Archivo, Ajustes de atajo en la categoría Ventanas emergentes. El modo de establecer el atajo es dar clic en el comando deseado. Se activará la opción de Editar atajo. Daremos clic. A continuación, en el teclado indicaremos qué tecla queremos establecer para esta ventana y finalmente daremos en Aceptar. Punto número 2. Atajos de teclado. Los atajos nos ayudan a invocar herramientas a donde se encuentra el cursor con una simple configuración de teclas. Para nuestro espacio de trabajo lo podemos traducir como más espacio. Por ejemplo, si ocultamos algunas pestañas, podemos aún así acceder a sus funciones o herramientas con los atajos de teclado de esas funciones específicas. El programa trae por defecto algunos, pero nosotros podemos modificarlos y agregarles más a otras herramientas. Para ello deberemos utilizar la misma ventana que utilizamos antes, ubicar la herramienta o función y establecer un atajo como se mencionó anteriormente. Número 10. Paleta de acceso rápido. Otra herramienta súper importante que puede ayudar a ahorrar espacio por su practicidad al albergar las funciones que más necesitamos es la paleta de acceso rápido. Esta paleta se encuentra en la barra desplegable de la derecha. Su icono es un círculo atravesado por una flecha. También podemos acceder a ella a través de la siguiente ruta: Ventana, Acceso rápido. Por defecto vienen establecidas algunas herramientas dentro del primer conjunto, pero podemos eliminarlas o crear un nuevo conjunto a nuestro gusto. Punto número 1. Eliminar. Para eliminar algunas herramientas de esta ventana solo necesitamos dar clic derecho sobre ella. Aparecerá un menú donde encontraremos la opción Eliminar. Para agregar solo tendremos que arrastrar la herramienta hasta el acceso rápido. Punto número 2. Crear un conjunto. Podemos generar tantos conjuntos como queramos. Por defecto, el conjunto 2 está vacío. Para crear un nuevo conjunto hay que dar clic derecho sobre la barra superior. Aparecerá un menú donde se encuentra la opción Crear conjunto. También podemos eliminar conjuntos completos en este menú. Punto número 3. Agregar herramientas. Simplemente seleccionamos el icono de una herramienta o pincel y arrastrarlo a la ventana. La opción de Ajustes de acceso rápido permite agregar y eliminar, pero sobre todo aquí podemos agregar las herramientas que no se pueden agregar simplemente arrastrándolas, como puede ser los colores o las funciones de borde. Soy una persona que cambia mucho las dimensiones del lienzo mientras dibuja. Es por esto que una función primordial para mí es esta.
pero no es una función que simplemente pueda arrastrar la ventana de acceso rápido, por eso necesito encontrarla y agregarla a través de los ajustes de acceso rápido. Además, al igual que en la barra de comandos, podemos establecer un color a los iconos. El procedimiento para ello y las opciones son las mismas. Recomiendo utilizar esta ventana cuando nuestra pantalla es pequeña, como la de una tableta. Así vertimos todas las herramientas que usamos frecuentemente. También podemos usar los comandos de las ventanas emergentes para llamarla y no tenerla abierta todo el tiempo. Número 11. Guardar espacio de trabajo. Una vez que tengamos nuestro espacio de trabajo ajustado a nuestras necesidades, podemos guardarlo en la nube para usarlo en otros dispositivos o para compartir con otros usuarios. Para ello iremos a Ventana, Espacio de trabajo, registrar el espacio de trabajo como material. Aparecerá una ventana donde elegir el nombre, la portada y determinar en qué carpeta guardar el material. Todo esto dentro del programa. Para subir el material a la nube iremos a Clip Studio, icono en la parte superior. Para empezar, debemos tener una cuenta de Clip Studio. Dentro de la ventana iremos a Gestionar materiales. Ahí daremos clic sobre el deslizador que se encuentra en la parte inferior del material. Cuando se vuelva azul significa que comenzó la subida a la nube. Una vez terminada, aparecerá en la sección de nube. Así conseguimos tener este espacio en cualquier equipo donde implementemos nuestra cuenta. Punto número 1. Espacio de trabajo. Dentro de Ventana, Espacio de trabajo, encontramos el listado de los espacios de trabajo registrados y aplicados. También una ventana donde podemos editar el nombre de los espacios y, en algún caso, eliminarlos. El programa trae por defecto 3 espacios de trabajo predeterminados: ilustración, cómic y el espacio de por categorías. Punto número 2. Descargar espacio de trabajo. Si accedemos a la categoría de descargas de Clip Studio Access, podemos buscar espacios de trabajo subidos por otros usuarios. Recuerda acceder desde tu cuenta. Para buscar, puedes usar la palabra clave Workspace. Aquí podemos encontrar espacios orientados a tabletas, zurdos, a la animación, cómics, ilustraciones o configuraciones que imitan otros programas como Photoshop. Un atajo para ir directo a la categoría es buscar la siguiente ruta dentro de la interfaz. Buscar materiales para el espacio de trabajo se encuentra en el menú Ventana, Espacio de trabajo. Al darle clic inmediatamente nos llevará a la pestaña que se mostró anteriormente. Punto número 3. Aplicar espacio de trabajo. Espacio descargado. Nos dirigimos a la categoría de descargas, donde buscamos el material. Una vez localizado, lo arrastramos al centro de la interfaz. Aparecerá una ventana donde podemos indicar qué ajustes importantes queremos que se cambien. Por ejemplo, si no queremos que los atajos de teclado que tenemos sean reemplazados por los que tiene el nuevo espacio, solamente hay que desmarcar la opción. Punto número 4. Restablecer espacio de trabajo. Por último, aparecerá un mensaje indicando si queremos restablecer el espacio anterior. Tendremos que ir a Ventana, Espacio de trabajo. Aquí elegimos el nombre del espacio que registramos anteriormente. Esto es lo que haremos para restablecer el espacio de trabajo a uno de los que estén guardados dentro del listado de los espacios. Con lo visto hasta ahora ya sabemos todo lo que necesitamos para modificar el espacio de trabajo a nuestro gusto, así que ahora imaginemos algunos espacios de trabajo. El primer consejo que te puedo dar es que experimentes. Mueve las ventanas, cambia los tamaños, ve las opciones de las ventanas y experimenta con ellas. Si algo sale mal, siempre podrás restablecer el espacio de trabajo. Esto lo podemos hacer siguiendo la siguiente ruta. Ventana, espacio de trabajo, volver a la disposición básica, o, por el contrario, registrando un espacio de trabajo guardado anteriormente. Como primer ejemplo, pondré mi propio espacio de trabajo. Yo cuento con una pantalla de 22 pulgadas, así que tengo suficiente espacio, pero no me gusta tener nada innecesario en la pantalla, así que todas las paletas que no ocupo las cerré, como las de animación que no ocupo porque hago ilustraciones. Además, moví todas las ventanas al lado izquierdo porque me resulta más fácil ver a ese lado. Por otro lado, moví la ventana que contiene el tamaño del pincel a la parte baja del lienzo, así consigo que esta ventana no sea tan estorbosa. La ventana de materiales la mantengo oculta. Es una sección importante para mí porque soy alguien que le gusta colocar texturas.
pero sería estorboso tenerla abierta innecesariamente cuando no la uso. Como último toque, personalicé la barra de comandos quitando funciones y agregando otras como lo son el cambio de lienzo, redimensionar, subvista, timelapse, la herramienta de desenfoque gaussiano, guardar y el acceso a Clip Studio. Además, varios de los iconos del programa tienen color para diferenciarlos del resto y me hacía fácil localizarlos. Cuando estoy trabajando en alguna ilustración, muevo el lienzo a la izquierda y en el espacio vacío de la derecha abro la ventana de subvista para las referencias y el deslizador de colores. La ventana de subvistas la mantengo flotando en el lienzo porque es una herramienta que redimensiono mucho para ver mejor la referencia. Ahora veamos algunos consejos para pantallas pequeñas. Para las pantallas pequeñas debemos ocultar más pestañas o disminuir su dimensión. En este primer ejemplo es un espacio de trabajo sin columnas acopladas, todas están flotando. En esta versión tengo abiertas las mismas ventanas que en la versión anterior, pero estas ahora son más pequeñas y divididas en las dos secciones de la pantalla. Número 14. Espacio de trabajo en una tableta. La personalización del espacio de trabajo en una tableta sigue el mismo principio que en la versión de escritorio. Todas las explicaciones dadas anteriormente se aplican aquí también. Como pueden ver, podemos agregar herramientas a la barra de comandos, ponerle color a los iconos, solo que en este caso, a no ser que se cuente con un teclado, no se puede hacer clic derecho. Por consiguiente, deberemos mantener un clic sostenido sobre el icono para acceder a las opciones que normalmente accederíamos con el clic derecho. A diferencia de la versión para escritorio, en la tableta, las opciones de preferencias y atajos las encontramos dando clic en el icono de Clip Studio que se encuentra en la parte superior izquierda. Los atajos y las ventanas emergentes las editamos como se explicó anteriormente. A falta de un teclado físico, podemos usar el teclado lateral. Para desplegarlo o ocultarlo, solo hay que tomarlo de la pestaña y deslizarlo hacia el lienzo o hacia el borde de la pantalla. Al igual que en la versión para smartphone, en la tableta contamos con el modo sencillo. Para acceder a él, deberemos ir a el icono de Clip Studio, cambiar a modo sencillo. El diseño del modo sencillo cuenta con las herramientas necesarias para crear ilustraciones. Es fácil manejar esta interfaz porque los iconos están agrupados en pestañas que se ocultan una vez que damos clic sobre el lienzo. Esto sin duda nos deja toda la pantalla libre para dibujar. Para salir de este modo hay que dirigirnos a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha. Ahí se encuentra la opción cambiar al modo estudio. Bueno, por mi parte esto es todo. Espero que lo visto en este tutorial les sea de agrado. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en otro momento. Bye bye.